Cada fin de semana, millones y millones de personas de diferentes religiones en todo el mundo asisten a sus lugares de culto con el aparente objetivo de relacionarse con Dios. Así las mezquitas se llenan de fieles los viernes, su día sagrado, las sinagogas judías los sábados y las iglesias cristianas los domingos. Y la mayoría de las personas lo hacen porque en sus respectivas religiones, que están basadas en los méritos que el hombre debe hacer para ganar el favor de Dios, uno de los hechos que tienen valor en este aspecto y que se considera como meritorio es cumplir con el ritual de asistir a la ceremonia religiosa el día señalado. Y este es solo uno de los requisitos que los fieles deben cumplir en estos sistemas religiosos ideados por el hombre, para adquirir los méritos necesarios que le permitan poco a poco equilibrar la balanza de sus malas obras y conseguir que al final de su vida, por medio de todas las buenas obras que han hecho, esta balanza se incline a su favor y Dios esté obligado a reconocer sus méritos y pueda perdonar todos los hechos malos que ha cometido. Y realmente de esto trata toda religión humana, del hombre intentando alcanzar el favor de Dios por sus fuerzas, por sus obras, con sus ritos, justificándose a sí mismo como bueno, como perdonable, como merecedor de recibir el elogio de Dios e incluso de hacer a Dios deudor suyo. Esto es la religión humana, el intento del hombre de hacerse merecedor del favor de Dios debido a sus buenas obras. Sin embargo, el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de Dios para el hombre, nos anuncian justo lo contrario, que no se puede acceder a Dios, ni alcanzar su perdón o bendición, ni vivir la vida cristiana, ni a través de la religión, ni a través de las ceremonias, ni a través de las buenas obras, ni por la suma de todos los méritos que el hombre puede hacer, que todo esto es inútil y que nadie puede llegar al cielo por sí mismo porque el hombre es incapaz de hacer nada que pueda ganar el favor de Dios, y que es solo por la gracia de Dios, por medio de la fe salvadora en el Señor Jesucristo, el perfecto y justo Hijo de Dios, quien hizo lo que el hombre no puede hacer, vivir una vida de obediencia perfecta sin pecado, y murió en la cruz como pago por la culpa que nuestros pecados merecen, satisfaciendo así la ira y la justicia de Dios. Solo por medio de confiar por la fe en la persona y la obra de Jesucristo, sin que ninguno de nosotros pueda añadir nada, ni antes ni después de nuestra salvación, puede el hombre obtener el perdón y ser revestido de la justicia que es necesaria para acercarse a Dios y obtener su favor. Esto solo es posible por medio de creer el Evangelio y no por seguir ninguna religión basada en los méritos humanos. Y de esto trata, y esto enseña el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana, que ya todos sabéis cuál es, ¿verdad? Gálatas 2, 11 al 16. La carta que Pablo escribió a los Gálatas, que vamos a estar leyendo en el capítulo 2, los versículos que van del 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles.
Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Encontramos este pasaje en la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en la región de Galacia. Y aunque los estudiosos bíblicos no son unánimes, la opinión de la mayoría es que estas iglesias son las que Pablo estableció al final de su primer viaje misionero en el sur de la provincia romana de Galacia. Concretamente las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, cuyo relato podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 14. Tampoco hay acuerdo en la fecha en que esta carta fue escrita, si antes o después del Concilio de Jerusalén, que relata el capítulo 15 de Hechos, y donde precisamente el tema que se trató en ese concilio es si los creyentes gentiles debían someterse a la ley o no. Pero lo que sí hay acuerdo es en la importancia que tuvo y que tiene esta carta para combatir el legalismo, que trata de suprimir la gracia y que trata de coartar la libertad del cumplimiento de la ley como medio de relacionarse con Dios que el creyente encuentra en Cristo y en el Evangelio. Porque realmente este es el propósito de la carta, combatir el intento por parte de algunos judíos que aparentemente se habían convertido en cristianos, de introducir el cumplimiento de la ley mosaica como parte de la vida cristiana, como parte de los requisitos que un creyente debía reunir para realmente estar seguro de su salvación, minando así el principio de la justificación solo por la fe en Cristo. Y esto es lo que encontramos en esta carta, una defensa vigorosa y ardiente por parte de Pablo del Evangelio, y de que no hay nada que el hombre pueda añadir a lo que Cristo ganó por medio de su obra consumada de redención. Y que cualquier intento por parte del hombre, aún el más pequeño, de poner algo de su parte para ganar el perdón y el favor de Dios, hace nula la gracia de Dios y vana la muerte de Jesucristo. Y esto era lo que estaba pasando en estas iglesias a las que Pablo escribe, que los judaizantes estaban enseñando que además de creer en Cristo, además de creer el Evangelio, ellos debían practicar una religión y someterse a la ley mosaica como requisito para ser realmente agradables a Dios. Además, estos hombres no estaban atacando solamente el Evangelio, sino que atacaban también la autoridad apostólica de Pablo, para así desacreditar también su mensaje. Por eso encontramos en los dos primeros capítulos de esta carta, en la sección donde se incluye el pasaje que hemos leído, una defensa de Pablo de su apostolado y de su mensaje. Porque ambas cosas van unidas, ya que él había recibido tanto su apostolado como su mensaje directamente del Señor Jesucristo. Y es en este contexto de defensa de su apostolado y del Evangelio de la justificación solo por la fe, donde Pablo relata los hechos que acabamos de ver, para defender ambas verdades y para demostrar que estaba dispuesto a defender la verdad ante quien hiciese falta, aunque fuese el mismo apóstol Pedro, el más conocido de los apóstoles que durante 3 años habían convivido juntamente con Jesús y que posteriormente predicaron el Evangelio por todo el mundo. Así encontramos, en primer lugar, en el texto, el peligro latente. El peligro latente de que el legalismo se infiltre en la vida del creyente y de la iglesia. Pero antes de seguir, quiero aclarar a qué me refiero con el legalismo. No me estoy refiriendo al mal uso que hacen algunos de este término, acusando a otros cristianos de ser legalistas por intentar vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, sino que ser legalista cuando se hace de la obediencia a la palabra el motivo del perdón y de la aceptación de Dios.
Por tanto, debemos ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, y por ser obedientes no somos legalistas, sino que somos legalistas cuando pensamos y actuamos como si nuestra relación con Dios se basa en lo que nosotros hacemos y no en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora vamos a leer de nuevo los versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo cuenta a sus lectores un hecho que ningún otro libro del Nuevo Testamento menciona: la ocasión en que tuvo que corregir públicamente al apóstol Pedro por su conducta. Y el versículo 11 comienza diciendo: pero cuando Pedro vino a Antioquía. Y no sabemos, porque la Biblia no lo menciona en ningún otro lugar, cuál fue el motivo de esta visita. Y tampoco se puede establecer con seguridad si fue antes o después del Concilio de Jerusalén. Pero sí es bastante seguro que sucedió en el intervalo entre el primer viaje y el segundo viaje misionero de Pablo. En ese periodo de tiempo, Pedro acudió a la ciudad de Antioquía. Y es importante señalar y recordar que en esta ciudad de Antioquía precisamente fue el primer lugar donde los judíos que habían tenido que salir de Jerusalén después de la persecución que se inició tras la muerte de Esteban, habían hablado el Evangelio a los gentiles. Con el resultado de que gran número de estos gentiles que oyeron el Evangelio creyeron y se convirtieron, como el libro de Hechos recoge en su capítulo 11, versículos 19 al 21. Al enterarse de lo que había pasado, la iglesia de Jerusalén decidió enviar a Bernabé, quien después de una primera visita, a su vez buscó a Pablo, quien estaba en Tarso, y le llevó con él a la iglesia en Antioquía, donde estuvieron enseñando a estos nuevos creyentes durante el periodo de un año. Es en Antioquía donde se llamó por primera vez a los creyentes cristianos, seguidores de Cristo. Y es también en Antioquía donde el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. Así que tenemos a Pedro de visita por Antioquía, una iglesia con una mayoría gentil, donde Pablo y Bernabé han estado desarrollando su labor pastoral por un periodo largo de tiempo. Seguramente que Pedro fue recibido con todos los honores, y los creyentes allí tratarían con admiración y con aprecio al apóstol. El hombre que había convivido 3 años con el Señor Jesucristo, uno de los privilegiados que habían sido testigos del ministerio público de Jesús desde sus comienzos. Imagínate tener al apóstol Pedro en tu iglesia. Cuántas cosas que preguntar y cuántas cosas que contar. Seguro que fue algo especial para esta iglesia. Sin embargo, acto seguido, Pablo nos dice algo que nos descoloca. Me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho Pedro para que Pablo hable tan fuertemente en su contra? Pedro cedió al peligro latente que siempre está al acecho y que trata de conducirnos a los creyentes al legalismo y apartarnos de la gracia. Que trata de convertir el Evangelio en una religión donde lo que cuenta es la obediencia y el esfuerzo humano y lo que uno hace para alcanzar el favor de Dios, y olvida que lo que somos es solo gracias a la obra de Jesucristo a nuestro favor. Cuando Pedro llegó a esta iglesia con una mayoría gentil, él no tuvo ningún problema en confraternizar con unos y con otros y participar de las comidas sin preguntar si la comida que estaba comiendo era pura o impura, y sin cuestionarse por problemas de conciencia estaba obedeciendo la ley del Antiguo Testamento o no. Y esto es lo que nos dice el versículo 12: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Y esta era la actitud correcta, porque si recordamos, Pedro ya había aprendido esta lección de parte del Señor cuando le envió a evangelizar a Cornelio.
Y en su encuentro con este gentil y con el resto de los gentiles que le acompañaban, estas fueron las palabras que salieron de la boca de Pedro y las encontramos en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y aún más, él había defendido como adecuado su comportamiento con los gentiles ante los judíos que le acusaban en Jerusalén precisamente de esto, de haber entrado en casa de incircuncisos y de comer con ellos, como Hechos 11:4 relata. Así que podemos afirmar con certeza que Pedro tenía claro cuando llegó a Antioquía que gracias al Evangelio, gracias a que Cristo había cumplido todas las demandas de la ley, él ahora era libre para relacionarse con el resto de los hermanos, sin importar si eran judíos o gentiles pecadores, y para comer de cualquier cosa que hubiese en la mesa, sin que eso alterase un ápice su posición de justicia, que por medio de la fe en Cristo ahora disfrutaba delante de Dios. En Cristo, él ahora era libre del cumplimiento de las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento y era libre para tener comunión con sus hermanos, y Pedro había disfrutado de esa comunión. Por todo esto parece realmente increíble lo que Pablo cuenta acto seguido. Y al leer esto debemos darnos cuenta que el peligro del legalismo está siempre latente. Siempre está al acecho, buscando oportunidades para hacernos olvidar que nuestra posición delante de Dios es solo gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. Y no está basada, ni lo más mínimo, en ningún acto que nosotros podamos hacer para ganar su favor. Y debemos estar vigilantes y sin confiarnos, porque si esto le pasó a Pedro, uno de los apóstoles, no dudemos que nosotros somos mucho más vulnerables al peligro del legalismo. Pero cuando vinieron, refiriéndose a los que venían de parte de Jacobo, o sea, judíos de Jerusalén, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Tristemente, en esta ocasión, el temor de los hombres condujo a Pedro a apartarse gradualmente de los hermanos gentiles y a comer únicamente con los judíos. El temor al que dirán, tal vez el temor a perder su popularidad entre los judíos cristianos, hizo caer a Pedro gradualmente en la hipocresía. Y a pesar de conocer la verdad, dejó que la presión de los hombres le fuese influyendo. Y de manera discreta, sin manifestarlo claramente, él fue aceptando implícitamente con sus hechos, aunque sabía que no era cierto, que lo que estos judaizantes trataban de establecer era la verdad. Y que por tanto los cristianos, sin importar que fuesen judíos o gentiles, debían vivir guardando la ley mosaica como forma de buscar ganar el favor de Dios. Al leer el versículo siguiente vemos que el legalismo no solo es un peligro latente, no solo está siempre al acecho a la espera de la menor oportunidad para manifestarse, sino que además es contagioso. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que sucedió es que debido a su influencia, debido a quién era Pedro, el resto de los judíos se unió en su forma de actuar siguiendo al líder natural que era Pedro. A pesar de que sabían de que lo que hacían no era correcto, que con sus actos estaban desmintiendo la verdad del Evangelio, ellos se unieron a Pedro y se sometieron a la presión de los que decían que ellos como judíos debían de guardar la ley, a pesar de ser cristianos ahora, y que los gentiles también debían guardar la ley para ser realmente parte del pueblo de Dios. Y hasta Bernabé, el compañero de ministerio de Pablo, fue arrastrado a esta simulación. Lo que era una iglesia llena de vida, donde se había roto el tabú de llevar el Evangelio a los gentiles, de donde Dios había llamado a 2 hombres para predicar el Evangelio precisamente a los gentiles por todo el Imperio Romano, donde judíos y gentiles compartían mesa y mantel sin ningún problema.
Ahora, debido a que habían cedido al peligro latente del legalismo, debido a que habían prestado su oído a los que buscaban convertir el Evangelio en una religión, se había convertido en un espacio donde la comunión ya no existía, donde la verdad del Evangelio trataba de ser sustituida por la mentira de la observancia de la ley, y donde si alguien no lo remediaba, en muy poco tiempo el Evangelio iba a ser sustituido por la religión. Hermanos, aprendemos en este pasaje que el legalismo es un peligro latente, que está siempre al acecho y que ninguno de nosotros estamos a salvo de ceder a su engaño. Si Pedro y Bernabé, hombres llenos de cualidades, con una comprensión verdadera del Evangelio, fueron arrastrados por esta simulación y por este pecado de actuar como si su perdón y su aceptación por parte de Dios dependía de su obediencia a la ley, debemos ser conscientes de que el riesgo para nosotros es aún mayor. Probablemente el peligro entre nosotros no se manifestará de la misma manera, ya que nuestro trasfondo es diferente al de la iglesia de Antioquía y no hay judíos entre nosotros. Pero cuando empezamos a creernos más justos por las veces que asistimos a la iglesia, o por el tiempo que pasamos leyendo la Biblia y orando, o por si ayunamos o no, o por el dinero que echamos a la ofrenda, o por cualquier otra cosa buena que Dios al salvarnos ha puesto en nuestro corazón como el fruto de estar en Cristo y por el cual somos santificados. Pero si cualquiera de estas cosas es lo que nos hace sentirnos bien delante de Dios, o es en lo que confiamos para ganar su perdón, realmente estamos cayendo en el legalismo y creyendo que nuestra aceptación de parte de Dios depende de nuestra obediencia. O incluso si consideramos que por el hecho de estar esta mañana en la iglesia cantando, participando de la comunión y escuchando la palabra, cosas ellas todas muy buenas, estamos ganando la aceptación de Dios y demostrándole a Dios que realmente somos merecedores de su favor. Estaremos actuando igual que los judíos en Antioquía y confiando en nosotros y en lo que hacemos, en vez de descansar únicamente y solamente en la obra y la persona de Cristo. Y estaremos cayendo del Evangelio a la religión. Estaremos volviendo inconscientemente a la ley como forma de ganar el favor de Dios y como el motivo de nuestra confianza para nuestra salvación. Por tanto, para vivir el Evangelio y en una religión debemos estar siempre alertas ante el peligro de caer en el legalismo. Dice C.J. Mahaney en su libro La vida crucéntrica: conozco la tentación del legalismo. Es por eso que cuando termino mi devocional diario y cierro mi Biblia, me hago el propósito de recordar que la obra de Jesús, no la mía, es la base del perdón y la aceptación que recibo de Dios. Hagamos lo mismo, hermanos. Recordémonos una y otra vez que es el Evangelio y no la obediencia a la ley el motivo de nuestra salvación. Que fue la obediencia perfecta de Cristo y no la nuestra el motivo de que Dios nos considere justos. Que fue la muerte en la cruz y su sangre derramada la que cubrió todos nuestros pecados. Desde el momento en que por su gracia nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Y que desde ese momento nada de lo que nosotros hagamos puede sumar ni restar lo más mínimo a lo que Cristo logró a nuestro favor. Recordarnos el Evangelio y que nuestra aceptación de parte de Dios es solo en base a lo que Cristo hizo y no a lo que nosotros hacemos, es lo único que nos mantendrá a salvo del peligro de confiar en nuestra obediencia y en nuestro desempeño como la base del favor de Dios y del perdón de Dios. Volviendo a nuestro texto, podemos asegurar que si alguien no ponía remedio, si alguien no cortaba por lo sano, la iglesia de Antioquía iba a caer de vivir el Evangelio a vivir una religión. Pero afortunadamente un judío en aquel lugar no se contagió de la hipocresía. Un hombre levantó su voz y no le importó plantar cara al líder de los apóstoles y al resto de los judíos.
Y así encontramos en los versículos 14 al 16 el segundo punto de nuestro pasaje, la defensa de la verdad. La defensa de la verdad del Evangelio como la base de nuestra salvación y nuestra vida cristiana. Vamos a leer otra vez los versículos que van del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Encontramos en el texto que Pablo es explícito acerca de lo que motivó su reacción. Pero cuando vi que ellos no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. El texto parece darnos a entender que en un primer momento Pablo no fue muy consciente de cómo Pedro y el resto de los judíos se iban apartando, iban cediendo a la presión de los que les decían que ellos como judíos no podían comer con los gentiles ni comer lo mismo que los gentiles, ya que si hacían eso no estaban obedeciendo la ley. Pero llegó un momento en que Pablo lo vio claro, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pedro y el resto de los judíos, por temor a los hombres, estaban volviendo a levantar una pared entre ellos y los gentiles que Cristo ya había derribado. Con su comportamiento, no con sus palabras, estaban dando a entender que solo si te hacías judío y te sometías a los preceptos de la ley, es que realmente formabas parte del pueblo de Dios y podrías beneficiarte de la muerte de Cristo. Y así es como un gentil podía hacerse judío antes del Evangelio. Esto era lo que tenían que hacer los prosélitos que encontramos mencionados en diferentes partes del Nuevo Testamento. Personas de origen gentil que, impresionados por la forma en que vivían los judíos y que tenían temor del Dios verdadero al que estos adoraban, querían ser parte de esa comunidad y adorar al mismo Dios. Para hacerlo ellos tenían que convertirse en judíos, no solo interiormente, sino también externamente, circuncidándose en el caso de los varones y además cumpliendo cada aspecto de la ley igual que el resto de los judíos. Solo de esta manera es que podías formar parte del pueblo escogido de Dios. Así que al comportarse de esta manera, el mensaje que transmitían Pedro y el resto de los judíos es que este requisito seguía vigente. Que un gentil, además de poner su fe en Cristo, debía vivir luego bajo la ley. Y de esta manera, Pedro y el resto de los judíos se estaban desviando de la verdad del Evangelio. Porque parte de la buena nueva del Evangelio es que Cristo ha derribado la pared de separación. Y los que por nacimiento estábamos separados de cualquier esperanza de obtener el favor de Dios, ahora gracias a la obra de Cristo tenemos el mismo acceso y los mismos derechos que uno que es judío, sin que tengamos que circuncidarnos ni cumplir la ley mosaica. Esto es lo que el mismo Pablo explica en otra carta que escribió posteriormente a los creyentes en Éfeso. Y os pido que me acompañéis un momento a la lectura de este texto en Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Leemos en Efesios 2, y Pablo escribiendo a la iglesia les dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto que hemos leído es la verdad del Evangelio, de la que Pedro y los judíos se estaban apartando con su comportamiento excluyente. De que lo único que permite que te acerques a Dios, que formes parte de su pueblo, no tiene nada que ver con tu procedencia, ni con tu genealogía, ni con tu raza, ni con nada externo de tu persona, ni siquiera con tu obediencia a la ley, sino solo con el hecho de que hayas creído las buenas nuevas del Evangelio y hayas puesto tu fe en la persona de Cristo, quien mediante su muerte en la cruz derribó esa pared que nos separaba de formar parte del pueblo de Dios, y quien ha hecho posible asimismo que judíos y gentiles puedan convivir sin ninguna enemistad ni separación entre ellos. Ante este comportamiento que atacaba la verdad del Evangelio, Pablo no se quedó mudo, sino que confrontó delante de toda la iglesia el pecado y defendió la verdad. Dije a Pedro delante de todos: puesto que el pecado estaba siendo notorio, puesto que la desviación de la verdad era visible para todos, la corrección debía ser también a la vista de todos. Sabemos por experiencia propia que la disciplina pública es un trago amargo. Y sabemos que las consecuencias pueden ser dolorosas. Pero si queremos ser fieles a la verdad, si estamos comprometidos con el verdadero Evangelio, cuando el Evangelio es atacado, debemos estar dispuestos a pasar por este trago amargo y a no caer en la tentación de callar para quedar bien con los hombres. Esto es lo que hizo Pablo. No consideró la reputación, ni la posición, ni la influencia de Pedro, ni tuvo temor de los hombres, sino que en su compromiso con la verdad hizo que lo que considerase era el daño que la manera de actuar de Pedro estaba causando al Evangelio. Y defendió la verdad contra viento y marea, y sacó a la luz la hipocresía de Pedro. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo viene a decirle a Pedro: no seas piedra de tropiezo, no sigas con la hipocresía y no hagas caer de la gracia a los hermanos gentiles, y los pongas bajo la pesada carga de la obediencia a la ley como requisito para obtener el perdón y el favor de Dios, cuando tú ya te has liberado por la verdad del Evangelio de esa pesada carga, y es solo debido al temor de los hombres que ahora estás actuando así. Y es curioso que precisamente Pablo, el fariseo entre los fariseos, el que antes de ser rescatado por Cristo había hecho de la ley su modo de vida, el que confiaba en su obediencia a la ley como el medio de obtener la aprobación de Dios, fuera el que corrigiese a Pedro y al resto de los judíos que buscaban que los creyentes gentiles se sometiesen a la ley. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Si Pablo había comprendido y creído que su única esperanza no provenía de sus méritos,
ni de su obediencia a la ley, ni de su linaje, sino solo de la justicia que Cristo había ganado para todos los que creen por la fe en Él. Pablo, quien había sido rescatado por la verdad del Evangelio de la religión de los méritos humanos, no iba a callar y a permitir que el temor a los hombres y la hipocresía sustituyesen la gracia que el Evangelio trae al hombre. Así que continuó con su defensa de la verdad, estableciendo que la única esperanza para cualquier hombre que sea justificado delante de Dios no proviene de nada que ese hombre haga, sino de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice el versículo 15. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo establece el antagonismo entre las obras y la fe en Cristo. Entre lo que la religión dice que debes hacer para ser salvo y lo que el Evangelio dice que debes creer para ser salvo. Entre lo que estaban proponiendo con su comportamiento Pedro y el resto de los judíos, que debían hacer los gentiles para ser realmente parte del pueblo de Dios, y lo que la verdad del Evangelio, que se había predicado hasta ese momento en Antioquía entre los gentiles, dice que debes de creer para ser aceptado por Dios. Y la verdad que emerge poderosamente de esta declaración de Pablo es que la única esperanza que ellos tenían, a pesar de que efectivamente formaban parte del pueblo escogido por Dios y que no eran como los gentiles, que no tenían ningún temor de Dios y ningún respeto a la ley, no procedía de su linaje, ni de conocer la ley, ni siquiera de someterse a la ley tratando de cumplir todos sus requisitos, sino de abandonar el intento vano de obtener el perdón y la aceptación de Dios en base a sus propios méritos. Y confiar por la fe únicamente en Cristo como el único medio de ser declarados justos delante de Dios. Y Pablo le recuerda esto a Pedro. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Recuerda, Pedro, que nuestra única esperanza de obtener la justicia que Dios requiere para perdonar nuestros pecados y no sufrir el castigo que estos merecen, no proceden de nuestros méritos, ni de nuestra obediencia a la ley, que ya sabemos que no podemos cumplir, sino de que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos aferramos solo a Él como nuestro Salvador. Y esto que es cierto para los judíos es igualmente cierto para todos los hombres. Ninguno se va a salvar por obedecer la ley, que lo único que hace y la misión que tiene es mostrar el carácter justo de Dios, nuestra incapacidad para cumplir lo que la santidad de Dios demanda, la profundidad y el alcance de nuestra pecaminosidad y lo mucho que necesitamos un Salvador. Este es el propósito de la ley, no hacer posible nuestra salvación, sino llevarnos a ver la necesidad que tenemos de creer por la fe en Jesucristo, como el único que realmente puede justificar al pecador delante de Dios, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Todos nosotros somos pecadores, y lo somos por naturaleza, ya que nacemos siendo pecadores. Y además lo somos por decisión personal, ya que cometemos pecados voluntariamente cada día de nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva además a pensar que podemos compensar nuestro pecado con nuestras buenas acciones y de esta manera ganar el favor de Dios. Esto es en lo que se basan todas las religiones humanas. No importa cuál sea su Dios, en lo que tú puedes hacer. Pero la realidad es que nada de lo que nosotros hagamos puede borrar ni uno solo de nuestros pecados. Y que nuestras mejores obras, la Biblia dice que son como trapos sucios a los ojos de Dios, inútiles e inservibles.
Nuestra única esperanza es el remedio que Dios ofrece. El sacrificio por el pecado que su Hijo perfecto y santo, el Señor Jesucristo, ha realizado. La única manera en que nuestro pecado puede ser cubierto y perdonado no es por nada de lo que nosotros hagamos, sino por la obra de redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo por medio de su vida, muerte y resurrección. La única posibilidad de ser absuelto de tu pecado no proviene de tu desempeño, sino de lo que Cristo hizo en tu lugar. Por esto debo llamarte a que, si no lo has hecho aún, abandones tus intentos de ganar el perdón de Dios por medio de seguir una religión, aunque esta sea la religión evangélica. Que dejes de confiar en lo que tú haces para Dios y que dejes de pensar que tu aceptación por parte de Dios se basa o bien en que perteneces a una familia cristiana, o a que tu estilo de vida es más moral que el del vecino, o que no has quebrantado, según tu opinión, ninguno de los 10 mandamientos. Debes saber que ninguna de estas cosas u otras similares te acercan en lo más mínimo a Dios, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y te llamo, te insto a que pongas tu confianza solo en Cristo, a que creas que la justicia que tú requieres, Él la obtuvo para ti, al vivir una vida de obediencia perfecta a su Padre, cumpliendo Él sí cada requerimiento que la ley establecía, y que la culpa que tú debes pagar por tu pecado, Él la pagó cuando murió en la cruz y sufrió la justa ira de Dios por el pecado. Dios resucitó a su Hijo como prueba de que efectivamente la deuda de nuestro pecado había sido satisfecha por medio de su obra de redención. Solo en base a esta obra de redención que Jesucristo ha realizado, y no por nada de lo que el pecador haga, es que Dios puede perdonar al que pone su fe en Cristo. Declararle justo al atribuirle los méritos de su Hijo y eximirle de pagar por sus pecados, porque el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz por ellos. Si al escuchar la palabra de Dios en esta mañana te das cuenta que hasta ahora has vivido una religión en la que confiabas en lo que tú hacías y no en lo que Cristo ha hecho, si pensabas que tú obtendrías el favor de Dios por obedecer su palabra, por venir a la iglesia, o por leer la Biblia, o por todas estas cosas juntas, o que de alguna manera estas cosas cooperan junto a la obra de Cristo para ganar tu salvación, lo que debes hacer no es cargar con más culpa y sentirte un peor, sino dejar de confiar en ellas. No dejar de hacerlas, sino dejar de confiar en ellas como la forma de ganar el favor de Dios. Arrepentirte de tu orgullo y aceptar por la fe que tu única esperanza de ser aceptada por Dios es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, y aferrarte a su persona como la única satisfacción que Dios aceptará para perdonar tu pecado, solo por la fe en Cristo y no por nada de lo que nosotros hagamos. Un hombre que vivió hace 500 años, después de intentar ganar el favor de Dios por medio de sus buenas obras y penitencias, comprendió por medio de la lectura de la palabra de Dios que su única esperanza era lo que Cristo había hecho a su favor, y que el único medio en el que podía ser salvo era por medio de poner su fe única y exclusivamente en Jesucristo como su Salvador, aparte de cualquier cosa que él pudiera hacer. El nombre de este hombre, como muchos sabréis, era Martín Lutero. La predicación de la justificación por la fe le llevó a tener que defender la verdad del Evangelio ante el rey más poderoso de la tierra en aquel tiempo, y a enfrentarse a todo el poder de la Iglesia Católica, que era mucho. Pero a pesar de que su vida estaba en juego, no se retractó, sino que se afianzó en la verdad, y con la valerosa proclamación de esta verdad cambió la historia. Este hombre, que luchó contra su religiosidad interna, contra su tendencia a ganar el favor de Dios por medio de lo que él podía hacer, y que luchó contra aquellos que quisieron apartarle de la verdad liberadora que había encontrado en el Evangelio, resumió lo que ahora era en esta frase: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Que cada uno de nosotros
podamos hacer lo mismo, nos despojemos de cualquier mérito que creamos poseer y nos aferremos de la misma manera a nuestro Salvador. Y confiemos en que Él es la única justicia que poseeremos siempre delante de Dios. Vamos a terminar en oración. Señor, tu palabra nos muestra que cualquier intento por nuestra parte es vano. Que todo lo que nosotros pensamos que puede ganar tu favor es inútil. Y que solo hay un remedio para nuestra situación. Poner nuestra fe y aferrarnos a tu Hijo Jesucristo como nuestra única esperanza. Señor, esto es cierto para los que están perdidos, pero es cierto para los creyentes. Señor, a veces nos dejamos llevar por la mentira de que tenemos que estar trabajando para ti. Y Señor, basamos nuestra relación contigo en lo que estamos haciendo o en lo que dejamos de hacer. Señor, danos la luz para entender que Cristo lo hizo todo. Él nos ha situado en la posición correcta delante de ti. Él ha hecho todo lo que era necesario para que nuestros pecados fueran perdonados y ha hecho todo lo necesario para que ahora podamos vivir vidas que te agradan, vidas que se complacen en obedecerte, no por obligación, no como el medio de ganar tu favor, sino como muestra de que tu Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta verdad. Te damos gracias porque tu palabra nos la muestra claramente. Y te pedimos que podamos vivir la verdad del Evangelio cada día de nuestra vida. Y asimismo, Señor, te pido que si hay alguna persona aquí, seguro que la hay, que está confiando en lo que Él puede hacer, o incluso que es indiferente a que es un pecador y que un día va a ser juzgado por ti, te pido que tú traigas luz a su corazón, le muestres cuál es su condición y le hagas ver a Cristo como precioso, glorioso y como su única esperanza de redención, gracias a la obra que Él completó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu Evangelio es poderoso para salvar hoy y lo será para salvar hasta que tú vuelvas. Y queremos predicarlo cada día en esta iglesia, Señor, y te pedimos que tú nos des fuerzas para hacerlo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.